Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas. Y pues siguiendo con las actividades del seminario Agroecología en México y América Latina, ahora toca el turno de la última actividad de este día, que es la presentación del libro titulado Reconfiguración agroecológica, teoría y redes de actores en la agricultura alternativa en Jalisco, de la autora, la doctora Norma Helen Juárez. Y pues para ello contaremos con los comentarios de la doctora Yeri Paulina Mendoza Solís y del doctor Humberto González Chávez. Previamente comento que la dinámica de participación será la siguiente. La doctora Mendoza y el doctor González presentarán sus comentarios y después daremos lugar a la exposición de la autora, la doctora Juárez. Al finalizar las tres participaciones tendremos una sesión de preguntas y respuestas, pero para quienes nos siguen en las plataformas de Facebook y de Blue Jeans durante la presentación, pueden hacernos llegar sus preguntas y comentarios por los chats que al final serán leídas. Y pues para comenzar, me gustaría dar una breve semblanza curricular de la doctora Yeri Paulina para que posteriormente nos conceda sus comentarios. Eh, la doctora Yeri Paulina Mendoza Solís es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Es doctora en Antropología y maestra en Antropología Social por el CIESAS en sus unidades México y Occidente. Sus líneas de investigación son la antropología del desarrollo, la gobernanza y las políticas agroalimentarias en México, así como los procesos de formación de sociedad civil y participación ciudadana. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel candidata. Es miembro del Grupo de Trabajo Espacios Deliberativos y Gobernanza Pública. Ha colaborado en proyectos de investigación-acción en el Laboratorio de Estudios Sociales Aplicados de la UNAM. Es docente en la licenciatura en Estudios Sociales y Gestión Local y en el posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad de la UNAM. Y pues bien, ahora cedo la palabra a la doctora Yeri Paulina Mendoza para que nos dé sus comentarios respecto de la obra de la doctora Helen. Adelante, doctora. Hola, muchas gracias. Mm, bueno, voy a comenzar. Primero que nada, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Quiero agradecer a los organizadores, a las organizadoras de la Cátedra de Estudios Regionales por la invitación a presentar el libro que ahora nos reúne, el cual es resultado de una revisión y adaptación de la tesis de doctorado de la doctora Helen Juárez, una querida compañera con la que compartimos cursos y espacios de diálogo desde hace ya varios años durante nuestros estudios de maestría en Ciencias Occidente. Entonces, bueno, me gustaría iniciar mencionando que el libro Reconfiguración agroecológica, teorías y redes de actores en la agricultura alternativa en Jalisco es una obra que ofrece un valioso aporte a los estudios sociales sobre la formación de los movimientos y redes agroecológicas en México. La investigación presentada por Helen muestra de manera original, interesante y sumamente pertinente una lectura crítica del desarrollo a partir de las estrategias agroecológicas que se han gestado en Jalisco en respuesta al modelo agroalimentario convencional. El libro se compone de 5 capítulos, de los cuales realizaré una breve presentación. En el primer capítulo, denominado La agricultura industrial y su impacto en el campo mexicano, la autora analiza las políticas de neoliberalización que desde finales del siglo XX han agudizado la desigualdad, el empobrecimiento y la marginación de los sectores rurales en México. Enfatiza en los daños ambientales, sociales, económicos que el modelo de producción hegemónico ha tenido en las familias campesinas, en las y los trabajadores agrícolas, en los consumidores y en el sostenimiento de la vida. Igualmente, desde las primeras líneas del libro, la autora enuncia la existencia de investigaciones que se han realizado desde la década de 1970 y que con mayor presencia en la década de 1990 comenzaron a visibilizar y sistematizar los esfuerzos colectivos por generar alternativas de producción agroecológica. En el marco de estos estudios,
es que se encuentran los aportes que nos presenta la autora. El segundo capítulo, llamado Modernidad, Crisis y Alternativas Socioambientales, aborda los valores éticos, los principios políticos y epistemológicos que desde el pensamiento ambiental han generado respuestas y alternativas frente a la crisis civilizatoria global del actual modelo de producción basado en el crecimiento económico. En este punto se destaca el papel fundamental que ha tenido y que tienen los movimientos sociales para integrar tanto en la agenda política como en la construcción del conocimiento mismo las necesidades y las problemáticas del sector rural, así como las desigualdades que genera el actual sistema de producción agroalimentaria a nivel global. La autora propone hablar de agricultura alternativa en lugar de agricultura sustentable para marcar una distancia frente a los discursos retóricos de los organismos internacionales, la agroindustria y la agrociencia que estratégicamente han adoptado el término sustentable para enverdecer las políticas y prácticas de un modelo económico dominante. La autora plantea que la agricultura alternativa se sustenta en los procesos de reconfiguración agroecológica, concepto que retoma del doctor Humberto González y que complementa en su investigación para hacer referencia a las dinámicas de transformación socioambiental y sociopolítica del territorio que forman parte de los cambios agroecológicos. Es decir, se plantea una dimensión más integral de la que en ocasiones carecen los estudios de conversión o transición agroecológica. A lo largo del tercer capítulo, Ellen nos invita a pensar la reconfiguración agroecológica como un proceso dinámico y multidimensional, un proceso que no es lineal, que no se reduce a un cambio tecnológico o a un cambio en el tipo de manejo agrícola, sino que remite a una ruptura de los vínculos establecidos desde los paradigmas dominantes del desarrollo. Una ruptura que aboga por la creación de nuevos vínculos ambientales, sociales, políticos, productivos, tecnológicos y éticos. Las 6 dimensiones de la reconfiguración agroecológica que propone Ellen, retomando a diversos autores, son las siguientes. Por una parte, la dimensión histórica, que nos acerca a los procesos de cambio a lo largo del tiempo en las formas de producción y organización agroalimentarias y en las transformaciones de los agroecosistemas. La dimensión territorial, que refiere a las transformaciones de los entornos físicos y socioculturales a través de los procesos de apropiación e identidad. La dimensión agroecológica, que remite tanto a la capacidad de adaptar e implementar nuevas tecnologías de manera creativa para el manejo de agroecosistemas sostenibles, así como la generación de espacios de aprendizaje y diálogo que complementan y potencian los saberes locales a través de procesos de innovación en técnicas y conocimientos. Por otra parte, está la dimensión política y de gobernanza ambiental, que analiza las posibilidades o no de articular entre actores diversos la generación de acciones coordinadas entre las familias campesinas, el sector público, las instituciones privadas, las organizaciones civiles, a través de alianzas que pueden llegar a favorecer la agencia de los actores locales y la incidencia en las decisiones gubernamentales. Y por último están las dimensiones ética y la cosmovisión, que remiten a la responsabilidad de los seres humanos con los ecosistemas, el derecho a la vida y el vivir bien como principios que enfatizan en el cuidado, en la colectividad, en la espiritualidad, más allá del ámbito material y económico. En los siguientes apartados del libro, la autora nos muestra el surgimiento y la articulación de las redes de actores que han dado paso a los procesos de reconfiguración agroecológica en Jalisco desde finales de 1980 y de manera detallada, sistemática y a través de representaciones gráficas espaciotemporales bastante interesantes, se abordan los vínculos y las conexiones de interdependencia entre las diversas organizaciones, instituciones y colectivos
que han participado en la agricultura alternativa a través de la promoción, la producción, la comercialización y el consumo de alimentos agroecológicos. En particular, se identifican tres principales etapas. Una primera etapa que va de 1988 a 1998, que se caracteriza por la formación de lo que él denomina las primeras células, es decir, las primeras iniciativas de promoción de la agricultura alternativa implementadas en distintas localidades de Jalisco, pero con poca vinculación entre ellas. Asimismo, esta etapa se caracteriza por la ausencia de instituciones gubernamentales, ya que la totalidad de las iniciativas son encabezadas por instituciones religiosas, universitarias y organizaciones civiles. En este periodo, la autora destaca los grupos de agricultores del sur de Jalisco, ligados a la diócesis de Ciudad Guzmán y Alitezo, los grupos de agricultores de la Ciénega, municipio de Limón, vinculados a Cursur, las experiencias de promoción de agricultura alternativa por parte de la UASI, la formación de agricultores de Juanacatlán, municipio del Salto, así como la creación de los primeros espacios de comercialización de alimentos orgánicos, como la ecotienda y el tianguis del círculo de producción y consumo responsable. El segundo momento tiene lugar en 1999 al 2008 y esta etapa, denominada como el periodo de surgimiento de redes, se caracteriza por importantes articulaciones entre grupos de agricultores, como lo fue la formación de la Red de Alternativas Sustentables Agropecuarias, la RAS. Y durante esta etapa se identifica una mayor presencia de instancias gubernamentales, instituciones privadas y organizaciones internacionales que financiaron y promovieron proyectos de formación de agricultura alternativa. En este periodo se logra la articulación en red de las primeras células y los primeros esfuerzos por promover la agricultura alternativa en diversas localidades de la zona metropolitana de Guadalajara, así como la formación de colectivos e iniciativas de agricultura urbana. Y finalmente, el tercer momento, denominado como el salto a las redes de redes, tiene inicio en el 2009 hasta el término de la investigación en campo, que es en 2011, y este periodo, menciona Ellen, surge un complejo proceso de articulación de redes campesinas con redes urbanas y urbano-rurales. Es un momento que marca la expansión de espacios para la formación, construcción de conocimientos e intercambios de experiencias entre actores del campo y la ciudad, y por otra parte surgen las primeras iniciativas que ofrecen asesoría y capacitación en agricultura alternativa y urbana como un servicio profesional. Además, en esta etapa se identifica una mayor presencia de instancias gubernamentales en la promoción de la agricultura sustentable, y la autora destaca, me parece que esto es algo muy importante, la presencia de jóvenes que comenzaron a explorar formas de organización, gestión y creación de espacios para la difusión de la agricultura alternativa y de diversos proyectos basados en la economía social y solidaria. Además, surgen nuevos espacios de comercialización de productos agroecológicos en diversos municipios del estado, más allá de los que ya estaban focalizados en la zona metropolitana de Guadalajara. Y bueno, la obra concluye con algunas reflexiones en torno a los estudios de los procesos de reconfiguración agroecológica. Ellen destaca la necesidad de continuar indagando sobre las motivaciones, experiencias y vínculos entre los actores que favorecen los procesos de agricultura alternativa, y en este sentido establece una tipología de los actores que son clave en los procesos de reconfiguración agroecológica y que considero es una tipología que puede ser retomada para futuras investigaciones. De manera muy rápida lo voy a mencionar. Por una parte, identifica a esos actores que son los detonantes que frecuentemente provienen de instituciones académicas y organizaciones civiles y que brindan las capacitaciones en agroecología, los facilitadores de la gestión y la logística, que son quienes suelen introducir a los actores detonantes en las localidades, los aliados con capital político, que desde el Estado y la iniciativa privada muestran interés en la agricultura alternativa, y los colaboradores comprometidos, que de forma no remunerada acompañan los procesos de formación
de los agricultores. Y también realiza una tipología de los diferentes tipos de agricultores, los agricultores innovadores que adaptan creativamente los conocimientos a sus procesos productivos, los agricultores de menor riesgo que implementan técnicas con menor inversión de recursos y esfuerzos, los agricultores sociales cuya mayor atención se centra en ser un grupo que adopta una serie de discursos en torno a la agricultura alternativa, así como los agricultores intermitentes que están interesados en explorar alternativas agroecológicas, pero que también recurren a la agricultura convencional. Y bueno, él argumenta que los procesos de reconfiguración agroecológica, si bien requieren de la existencia de estas células pioneras, estas no son un detonante en sí mismo de los procesos de transición agroecológicos, ya que se requiere más de una célula pionera para activar un proceso de cambio de impacto regional. Se requiere del mantenimiento de vínculos estables entre los diferentes tipos de actores que promuevan el acompañamiento, los intercambios de saberes y experiencias como elementos fundamentales para generar un ambiente que estimule la innovación, y asimismo se requiere una intensa y prolongada formación de valores para fortalecer el compañerismo, la solidaridad y afecto entre los miembros de las colectividades. Y bueno, finalmente el libro enuncia algunos de los temas pendientes de investigación, tales como el generar un mayor conocimiento de los espacios donde tienen presencia los productores agroecológicos, un mayor conocimiento sobre los círculos de comercialización en los que participan, un estudio o estudios sobre los intereses, las necesidades y los valores en los consumidores y las actuales dinámicas de la agricultura urbana y perurbana. A esto también considero que es necesario sumar e impulsar la creación de investigaciones que desde un enfoque de género visibilicen la participación de las mujeres en los movimientos, en las organizaciones y en los procesos de reconfiguración agroecológica, aunado al estudio crítico de las actuales políticas de desarrollo que retoman algunos principios de la agroecología, como actualmente sucede en México con el programa Sembrando Vida. Y bueno, pues no queda más que invitar a la lectura de este libro, que representa una apuesta teórica, metodológica, política, para adentrarnos a las redes de actores que configuran la agricultura alternativa. Una obra que además es un reconocimiento a las familias campesinas, a las organizaciones, a los actores individuales y colectivos que a diferentes escalas, y es importante mencionar en escenarios completamente adversos, hacen posible la construcción de formas alternativas de cuidado, respeto y resignificación de la vida y del quehacer campesino. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Mendoza, por sus valiosos comentarios. Y pues muy bien, ahora tocaría el turno del doctor Humberto González, a quien le cedemos el uso del micrófono para que nos proporcione sus comentarios. Pero antes presentaré una breve síntesis de su trayectoria. El doctor Humberto González Chávez es profesor investigador en Ciencias Occidente desde 1990. Él investiga temas relacionados con la antropología económica y la relación de la sociedad con el ambiente. Se ha formado como doctor en Ciencias Agrícolas y del Medio Ambiente, como maestro en Antropología Social y como licenciado en esta misma disciplina. Es nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, miembro de la Academia Mexicana de la Ciencia y también pertenece al Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología en Jalisco. Ha sido profesor visitante en universidades como la de Toulouse, la de Chicago y la de Texas en Austin. Y también ha formado parte de comités editoriales de revistas científicas mexicanas e internacionales, entre otros aspectos de su trayectoria. Y muy bien, entonces ahora pasamos a los comentarios del doctor Humberto González Chávez y le recordamos a nuestros invitados y asistentes por las plataformas que nos pueden ir dejando sus comentarios y preguntas que al final van a ser formuladas y dejando un espacio para ellas y también para que se abra debate si así lo consideran pertinente los asistentes. Muchas gracias, doctor. Muy bien.
Bueno, primero agradezco la invitación a presentar este libro que tuve la oportunidad de conocer de tiempo atrás, cuando estuvo desarrollándose como tesis y posteriormente también ya en la formación del libro, ¿no? Agradezco también a Helen, pues la invitación a hacer un prólogo de su libro. Considero que es una distinción, pero no solamente esto, sino también un reconocimiento a un enfoque que hemos cultivado de manera conjunta y que ahora nos une en un proyecto de investigación que lleva también el título de una reconfiguración agroecológica, pero a la que hemos añadido además reconfiguración alimentaria y de salud. Bueno, me da gusto ver también virtualmente también a la doctora Paulina, que conocí también hace años cuando ella cursaba la maestría aquí en Ciesas Occidente. Bueno, el libro de Helen aborda una temáticas, relacionadas entre sí por un planteamiento analítico denominado reconfiguración agroecológica. Con base en él se busca estudiar histórica y multidimensionalmente las alternativas agroalimentarias que se han desarrollado en México y en otros países del mundo para una producción agrícola y pecuaria sustentable, una alimentación saludable y libre de agrotóxicos y una soberanía alimentaria. Estas alternativas se nutren de los conocimientos y recursos de la agricultura campesina y de los pueblos originarios, y hoy día pueden considerarse como en palabras de Altieri y de Toledo, como una revolución agroecológica por su contenido, originalidad, trascendencia política y por la extensión que va cobrando en muchos o en prácticamente todos los países del mundo, particularmente los países del sur. El quehacer propositivo de los movimientos agroecológicos se fortalece y se articula a nivel nacional, continental y mundial, y muestra con ello hoy día que es el mayor movimiento histórico de la humanidad que se concreta con la integración de múltiples movimientos a través de la vía campesina. La agricultura alternativa se caracteriza por ser un proceso multiescalar que colectivamente busca revertir la degradación ambiental y los daños que genera en la salud humana, una agricultura extractiva, organizada industrialmente, que no considera el costo ambiental y el daño a la salud humana que generan sus prácticas productivas de comercialización y de consumo. Estas alternativas agroecológicas se orientan a reconfigurar integralmente la agricultura, la ecología, la alimentación, para generar un cambio social de grandes dimensiones. Algunos de sus atributos son el valor que conceden a los saberes y a las prácticas de la agricultura campesina y de los pueblos originarios, al cuidado en la regeneración de los suelos, que son la fuente prioritaria de la vida, al restablecimiento de la biodiversidad y el cuidado de las semillas, que permite la diversidad de los cultivos y son el patrimonio más preciado generado por la humanidad. Estas alternativas valoran también el aprovechamiento de los recursos naturales y humanos endógenos y la proximidad de las áreas de producción a los centros de consumo. Asimismo, están dispuestos a establecer estas alternativas relaciones mercantiles que valoren la producción de alimentos saludables para el ambiente y para los humanos. El trasfondo del planteamiento de la doctora Helen es que hay una sola salud, una salud ambiental y una salud humana, y que no puede haber salud humana si no hay también un medio ambiente saludable.
Finalmente, según lo podemos encontrar en los diversos capítulos de este libro, estas iniciativas de reconfiguración agroecológica priorizan el bienestar común y el derecho de los productores y consumidores a vivir bien en un medio ambiente sano. La autora enmarca la discusión de la agricultura alternativa en el contexto de un modelo civilizatorio insostenible y desigual. En él, los actores centrales son las corporaciones empresariales que operan a escala mundial en la producción, en el aprovisionamiento de insumos y de la maquinaria para una producción industrial de alimentos. Articuladas a ellas se encuentran también las grandes cadenas mayoristas y minoristas que se expanden por todos los países del mundo y controlan cada vez más la comercialización de los alimentos. Finalmente, también se encuentran las empresas que producen industrialmente los alimentos y favorecen la homogenización de las preferencias alimentarias y del consumo de alimentos y de bebidas que originan enfermedades crónico-degenerativas por sus contenidos. Esta agricultura industrial hoy día es hegemónica, pero como lo muestra claramente el libro, no es la única ni la que mayor cantidad de alimentos aporta al consumo humano. Se caracteriza por su heterogeneidad en las prácticas de producción y comercialización. En el trabajo de Helen podemos comprobar la vigencia y riqueza de los saberes y prácticas productivas de los agricultores alternativos de pequeña escala de Jalisco y lo dinámico de sus lazos con las organizaciones de consumidores de las ciudades próximas y de las zonas metropolitanas como es la zona metropolitana de Guadalajara. También podemos darnos cuenta, por una parte, la agudeza y complejidad del conocimiento que tienen estos agricultores sobre su ambiente y, muy concretamente, sobre su parcela, donde están en constante experimentación. Por otra, su apertura a nuevas formas de desarrollar la agricultura y el comercio que les plantean productores académicos y funcionarios públicos que van articulándose a estas iniciativas en México, pero también en otros países de América Latina. Las iniciativas de reconfiguración agroecológica presentan una multiplicidad de maneras de desarrollar colectiva y cotidianamente la economía, el territorio, las relaciones políticas y la sociedad en la que viven. El aporte del libro de Helen, además de ser etnográfico, es también analítico. Nos permite comprobar que la reconfiguración agroecológica es, en primer lugar, un proceso histórico, colectivo, multiescalar y multidimensional, como ya también lo ha descrito en la síntesis que presentó la doctora Paulina. Este proceso no es lineal. Puede tener estancamientos, retrocesos o avances. En segundo lugar, la reconfiguración agroecológica congrega a grupos muy diversos, en donde están productores, académicos, funcionarios, consumidores, que de acuerdo a su cosmovisión perciben y constatan, por una parte, las ventajas de desarrollar competitivamente una agricultura libre de agroquímicos que sea compatible con la salud de sus familias y de los agrosistemas en los que viven. Por otra, los beneficios que para sus familias y generaciones futuras tiene trabajar en la disminución de la contaminación y la degradación ecosistémica que ha acompañado a la agricultura y al modelo de alimentación que propugnan y que son hegemónicos hoy día. También la reconfiguración agroecológica, según lo plantea la autora, requiere de lo que ella denomina detonadores, que pueden ser individuos, colectividades o instituciones que promueven y facilitan el cambio. Este planteamiento nos abre hacia un proceso que no es solamente localizado,
sino que además, digamos, tiene múltiples articulaciones entre sí en otros territorios. La reconfiguración agroecológica son un producto emergente de redes de relaciones de colectivos que se fortalecen económica y políticamente a partir del intercambio de saberes y de estrategias conjuntas en la producción, comercialización y el consumo y en la educación ambiental. Su libro tiene un especial aporte en esto último y lo hace de una manera muy clara, incluso con presentaciones gráficas de cómo se fue conformando una gran red de redes en el occidente de México. Estas redes se vinculan principalmente a partir de relaciones de solidaridad y reciprocidad que se extienden más allá de la región y del país en el que surgen. Por último, la reconfiguración agroecológica, de acuerdo con la autora, se convierte en una dinámica red de redes que operan descentralizadamente, pero que al vincularse se robustecen. Su continuidad y fortaleza estriba, por una parte, en la multiplicación e intensidad de sus intercambios y apoyos, por otra, en la eficacia de las estrategias políticas para incidir en la gobernanza ambiental y social regional, nacional y global. Bueno, esto es lo que tengo que decir de este gran libro al que invito a que ustedes conozcan y lean y reflexionen a partir del rico material y del análisis que hace esta autora de este material etnográfico, que integra también otras informaciones estadísticas y también documentales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Humberto González, por sus muy importantes comentarios. Y pues ahora tocaría el turno de la autora de la obra, la doctora Norma. Bueno, me gustaría preguntarle si se pronuncia Ellen o Helen, su nombre. No lo Adelante. escuché bien. ¿Sí? Ellen, está bien, Ellen. Ellen, muy bien. Toca el turno de ella, pero también previamente me gustaría dar una breve semblanza curricular para que posteriormente ya nos conceda su presentación. La doctora Norma Ellen Juárez es doctora en Ciencias por la Universidad de Guadalajara, maestra en Antropología Social por el CIESAS Occidente y licenciada en Psicología por la UDG. Se desempeña como profesora investigadora del Departamento de Ciencias Sociales en el Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT en el nivel 1. Ha coordinado diversos proyectos de investigación, incidencia y promoción de la agricultura urbana y los huertos familiares. También participa activamente en redes para la defensa de las semillas de polinización abierta y alternativas agroalimentarias a nivel nacional e internacional. Sus intereses de investigación estriban en los procesos de cambio hacia la agricultura sustentable, la agroecología y los circuitos cortos de comercialización. Y pues sin mayor preámbulo, doctora, por favor. Listo. Bueno, primero, muchísimas gracias por las presentaciones, Paulina, Humberto, al doctor Alejandro, también, por supuesto, al doctor Guillermo, por gestionar y por tener este bonito pretexto para hablar de una obra que pues se tomó mucho tiempo. Fueron varios años de irse cocinando, creo que desde la tesis de maestría, donde coincidí con Paulina, donde Humberto fue también mi director. Desde ahí fue como iniciando este proceso de hacerme preguntas sobre qué estaba pasando en la agricultura en Jalisco. Primero, bueno, desde la mirada urbana, desde la zona metropolitana, que fue el trabajo que presenté, piezas, pequeño estudio de una red de consumo y producción muy urbano, periurbano, pero que de ahí se detonó un montón de preguntas y que en la medida en que iba conociendo otros actores de otras regiones, pues me llegaba este interés, ¿no? Esta
inquietud por saber qué estaba pasando en otras regiones, ¿no? Entonces de ahí surge este capítulo que han descrito, que bueno, Paulina lo describió con mucho detalle, este capítulo donde hablo de las redes, y surge de esa pregunta, ¿no? De que pues se hablaba mucho de la raza y de un grupo de productores muy tradicionales que estaban haciendo un rescate de semillas y producción agroecológica, pero bueno, conforme fue avanzando el trabajo de campo me di cuenta de que había muchísimo más, ¿no? Y bueno, este libro, justo creo ya por el tiempo que tiene que se hizo la investigación, queda como un precedente que faltaba escribirse, ¿no? Hay como piecitas sueltas, pero creo que el esfuerzo, o por lo menos la parte de la investigación de doctorado que se publicó en este libro, es la parte teórica y solo la parte de las redes de actores que dan forma a este movimiento, digámoslo así, de agricultura urbana, periurbana y luego también de zonas fuera de la zona metropolitana, donde habían pues muchos actores impulsando procesos de cambio, ¿no? No sé si podemos decir transición, porque ahí hay una discusión en el libro sobre si hablar de transición o no, pero sí el concepto de Humberto me hacía mucho sentido, ¿no? Que lo escribió en un artículo del 2012 y le veía mucho potencial heurístico porque le daba sentido a lo que yo veía. No veía un proceso como tal de transición, es decir, que los agricultores se sienten como en un camino hacia ser agroecológicos, como con ese ideal, sino yo veía que era un proceso de reconfiguración de prácticas, ¿no? O sea, ellos se veían a sí mismos como productores, se entienden como productores de su época, ¿no? Donde ya están los agroquímicos, donde ya está la maquinaria, donde ya está todo ese modelo, pero donde les queda claro que ha sido un modelo que de diferentes formas ha sido muy agresivo con el suelo y con el cuerpo de las personas, ¿no? Que eso lo vemos más claro en los consumidores que buscan alimentos orgánicos, ¿no? Que son quienes están como, lo tienen mucho más claro a veces. Entonces, bueno, este libro nace como en ese sentido, de muchas charlas, mucha plática con personas de distintas regiones de Jalisco, en particular, pues muy encallado en la región sur, costa sur, Sierra de Amula, que es donde está esta red de productores, y donde de algún modo yo vi, o ellos me permitieron ver a través de este compartir, de este diálogo, que a pesar de que es una región muy al sur y que en ese tiempo, estamos hablando de hace ya más de 10 años, no estaba tan en el mapa de otros espacios, ¿no? Pero que sin embargo habían como actores muy vinculados a algunos espacios urbanos y que yo creo que en los últimos años hemos visto que es muy conocido ya los grupos de esta región por su capacidad de innovación, porque han hecho escuelas campesinas, porque han ido a visitar a otros agricultores, porque ya son bastante, a pesar de que su meta quizás no es ser orgánicos, sí tienen ya muy claro que en sus manos y en su quehacer como agricultores está también el mejoramiento del suelo, el abaratar costos, el generar un alimento sustentable en términos económicos, pero también ambientales. Entonces cada vez vemos un discurso más claro. Y este libro yo creo que es justo como el elemento que nos ayuda a entender cómo fue que eso sucedió, cómo se gestó. Realmente ha avanzado muchísimo este proceso, no solo en los productores, sino en las regiones mismas, en donde ya a partir de trabajos como el que ha hecho el doctor Humberto y otros colegas de ciencias de la salud, pues ya han puesto el dedo en la llaga, ¿no? Por eso se suma el término de salud también, porque nos hemos dado cuenta que la salud del suelo es también la salud humana, ¿no? Eso ya lo tenemos más que claro. Y en la región, por lo menos, donde estamos incidiendo con un proyecto que dirige el doctor Humberto, un PRONACE, pues nos damos cuenta que no hay manera de salir adelante en términos de sociales si no nos vinculamos
con los procesos de los productores para que ellos puedan imaginarse otras formas de hacer agricultura, ¿no? Y el estudio que se han hecho con estos niños que en sus cuerpos llevan pesticidas y que son nada más la puntita del iceberg, creo que esto nos ha permitido tambalear, ¿no? Estos procesos, cuestionar el modelo. Y yo creo que en ese contexto actual de la región, pues el libro es, yo lo coloco así como un antecedente, por lo menos en la parte de campo, y en la parte teórica, que también la han descrito muy bien, había una inquietud, ¿no? A partir de leer al doctor Humberto y de que aventó así como una idea muy esbozada en ese artículo. Yo dije, es que de aquí hay mucha tela que cortar, ¿no? Porque nos está dando dimensiones para el análisis que hace falta robustecer porque yo las veía muy importantes, ¿no? O sea, no podemos hablar de cambios en la forma de producción si no tomamos en cuenta las dimensiones que el doctor nos propone, ¿no? El territorio, la gobernanza, los procesos técnicos, ¿no? La agroecología, cómo se está llevando a cabo, y otros elementos innovadores que yo no me había preguntado, ¿no? Como el tema de la ética, y que, como bien señala Paulina, yo incorporo otro elemento más, además de los ya propuestos por el doctor Humberto, que tiene que ver con la cosmovisión, ¿no? Yo veía que era una dimensión que no cabía en la ética, sino que ya pertenecía a otro elemento, a otro cuerpo para el análisis, que era este discurso de devolverle a la tierra su capacidad de, incluso como actor social, como no actor social, sino como otro actor más, no humano, pero que sí tiene, empieza a tener mayor importancia en el momento en que el agricultor ya no la ve como el elemento a explotar, sino un elemento de reciprocidad. En la medida en que el agricultor la cuida, la protege, la alimenta, ella responde, ¿no? Y se recupera el diálogo con la tierra, se recupera el sentir, justo en estos días hemos reflexionado mucho aquí en la maestría de estudios rurales con los alumnos, el tema campesino, ¿no? ¿Qué es ser un campesino? Y justo hoy, en un programa de radio que tenemos aquí, que se llama Volcán de Zapotlán, entrevistamos a don Camilo, que es un productor, un agricultor emblemático, ¿no? De Chiquilistlán. Y le hacemos esa pregunta, ¿no? ¿Qué es ser campesino? Y es que el campesino tiene una esencia que ya perdió el productor, ¿no? Quizás el agricultor, el concepto de agricultor no tanto, pero el campesino es aquel que vive en el campo, que ama el campo y que entiende el campo, ¿no? Y diríamos también que dialoga y lee los elementos de la naturaleza, es el que sabe qué significa el vuelo del pájaro, es el que sabe qué significa la forma de la nube, la consistencia de la tierra, el olor. Este es un campesino, ¿no? Es el que tiene el saber. Y yo veía que en la medida en que estos agricultores estaban recuperando ese sentir, ese cariño de la tierra, se volvían otra vez campesinos. O sea, volvían a despertar en ellos elementos propios de este sujeto tan marginado, tan golpeado por la modernidad, pero que sin embargo es el que entiende la vida más allá de lo humano, ¿no? Y que la cuida y que la regenera y que de algún modo, pues la agroecología y la propuesta, ¿no? de esta nueva, digamos, ciencia o movimiento, pues nos está permitiendo esa reconexión, ¿no? Entonces, por eso, en esta propuesta conceptual del libro, se incorpora la noción de cosmovisión, porque yo veía que era importante resaltar esa dimensión, porque sí hay una dimensión ética, como propone el doctor Humberto, pero la ética pues también tiene mucho que ver con la responsabilidad hacia los otros, ¿no? Los congéneres. Pero está la dimensión más subjetiva, ¿no? Más, como decías, Paulina, espiritual, que es a lo mejor un tema espinoso, pero que uno lo puede ver.
Los agricultores con los que yo inicié el trabajo de campo en 2010 ya no son los mismos que son ahora. Ahora, cada que hacen una reunión, hacen un ritual. Un pequeño altar donde hay semillas, donde se da las gracias. Eso no había al principio y bueno, han sido elementos que se han ido incorporando conforme ellos van estableciendo esta reconexión con la tierra, ¿no? Entonces es muy bonito ver cómo ha ido cambiando tanto los grupos, su forma de relacionarse entre ellos como personas, la solidaridad, las redes que se han ido tejiendo y cómo también dentro de estas articulaciones la tierra como sujeto deja de ser objeto para volver a ser un sujeto, ¿no? Parte de. Pues bueno, es un elemento que quisiera un poco resaltar. Hay algunos elementos también, creo, importantes que yo no sabía o busqué las formas de resolver, que es cómo visibilizar las articulaciones entre los distintos actores que al ir analizando cómo van surgiendo y cómo luego se van articulando, cómo se van después formando agrupaciones y redes, me llamaba muchísimo la atención cómo el Estado había estado tan ausente por tanto tiempo. O sea, realmente la agricultura sustentable nace al margen de toda iniciativa de gobierno, ¿no? Pareciera que al final los objetivos del milenio, la cumbre de Río y como otras fuerzas más internacionales fueron haciendo cierta presión para que se generaran políticas que mal que bien tardaron mucho en llevarse a campo y volverse programas de intervención. Y creo que ahorita estamos viendo como un momento muy afortunado. Ya tenemos técnicos agroecólogos en campo. Justo ahorita hay un proceso de certificación nacional no tengo idea, pero tan solo en Jalisco, Nayarit y Colima tiene 29 técnicos agroecólogos certificándose y ellos están impulsando ya procesos de agroecología en estos tres estados del país y así a lo largo del país, ¿no? Esto es lo que yo conozco. Y creo que eso era como inimaginable cuando empezábamos estos estudios, ¿no? Inimaginable. Por eso también creo, Paulina, qué bueno que resaltaste la parte del libro en donde hablo de las tesis que se han hecho sobre sustentabilidad en Jalisco, porque yo decía, bueno, ¿qué se ha dicho en Jalisco desde la academia, desde la investigación? Y pues era impresionante ver que era poquísimo. Era poquito y era todo muy técnico, ¿no? Como la composta, como cosas así muy técnicas, pero también era más impresionante todavía ver cómo a partir del 2005, no más después, empieza como una ola así de estudios, o sea, como que yo fui como de las primeras de esa ola y luego se vino así como un tsunami, ¿no? De jóvenes investigadores, la mayoría, súper interesados en entender las redes de comercialización, cómo se estaba sucediendo la agricultura urbana, cómo se estaba sucediendo aspectos muy puntuales organizativos de ciertas agrupaciones. Es decir, no sé, yo creo que está pasando quizás en otros temas, pero aquí en la agroecología, de repente los actores, los que son parte de las redes se vuelven investigadores de sus propias redes o de sus propios espacios o de sus propios grupos. Y eso ha generado un montón de proyectos y de investigaciones con mucho corazón, con mucho sentir y que nos ayudan a entender cosas que a veces el investigador de afuera no alcanza a percibir. Están siendo estudiadas desde adentro, ¿no? Entonces, bueno, hasta donde se hizo la actualización de este libro, ahí voy presentando a estos jóvenes, la mayoría, que nos hablan de los temas que los mueven hacia la investigación, pero la investigación como un pretexto de entender lo que está sucediendo en su hacer como guardián de semillas, como miembro de un colectivo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es lo que yo rescataría ahorita que se me ocurre de la parte de la tesis que quedó en este libro, ¿no? Porque hay otra sección que está totalmente enfocada
a lo que sucede con este grupo innovador del sur de Jalisco y la región sur, costa sur, que es mucho trabajo de campo y que ahí, bueno, explico con mucho detalle cómo surge esa red, pero por lo pronto lo que podría interesar a más gente, que es cómo surge, cómo se promocionó la agricultura sustentable en el estado de Jalisco y quiénes eran los actores, pues ya quedó aquí como un antecedente en los límites de extensión que teníamos para hacer el libro, y pues espero que sea un documento de consulta y de los jóvenes entiendan que están ahora haciendo huertitos urbanos y eso, pues que se sepan parte de esta red, de esta trama histórica y que pues se siga quizás actualizando con nuevos trabajos, pienso. Bueno, eso diría hasta este momento. Muy bien, muchas gracias, doctora Ellen, por sus aportaciones, por lo que nos concede a los que estamos aquí escuchando y a esta actividad muy pertinente para el seminario. Ahora llega el momento de la lectura de preguntas y comentarios. Realmente, más que nada, hubo algunos comentarios, los voy a mencionar. Alguien de nombre Manji Soler Olivera manda saludos, agradece, dice que escucha desde Puerto Rico y que es participante del proyecto agroecológico del Bosco Bravo. También hay quien manda saludos desde el Huerto Vallejo en Ciudad de México, ubicado en el Pilares. Y también Laura Gómez Tobar envía felicitaciones y dice que muy interesante. Al parecer no hay más comentarios ni preguntas, y en ese caso me gustaría preguntar si a los participantes, a los comentaristas, a la autora y los que están aquí por medio de Blue Jeans desean hacer comentarios, interpelaciones, que se establezca un diálogo, un debate. Que levante la mano. Doctor Humberto. No, el micrófono. No lo escuchamos, doctor, está cerrado su micrófono. Bueno, a mí me gustaría agregar a lo que ya señalé que el trabajo de Helen pues siempre ha estado vinculado con la actividad, digamos, y el compromiso con los grupos agroecológicos. Y yo creo que esto la ha impactado mucho y de alguna manera la ha llevado a difundir toda la riqueza que es posible adquirir en la interacción diaria y en las prácticas diarias con estas experiencias de trabajo. También, aun cuando esto ya no es cuestión de libro, también me gustaría señalar iniciativas que ella ha tenido que a mí me han parecido pues muy osadas y que además muy originales, como es el hecho de haber iniciado huertos agroecológicos en el penal de alta seguridad de Ciudad Guzmán, que para mí realmente el visitar esos huertos pues fue la oportunidad de ver qué realmente ofrece la relación con la tierra, con el ambiente, cómo el trabajo en equipo o en grupo, es decir, transforma a los individuos y hace y forma una colectividad, ¿no? Además de que, bueno, el huerto que me tocó conocer era un huerto excepcionalmente cuidado, realmente, y con una diversidad de plantas que en un espacio tan pequeño no he visto en ningún otro lugar, ¿no? Y el otro elemento también que me gustaría señalar en esta línea de trabajo práctico, pero también de vincular la investigación con el trabajo, es decir, en grupos agroecológicos, está su experiencia que yo espero que algún día la retome y nos permita conocerla ya de manera más sistemática en una escuela con niños de capacidades diferentes, en donde ella realmente advierte las posibilidades que ofrece el trabajo colectivo en un huerto
a niños que pues pueden desarrollar mejor sus capacidades y habilidades cuando entran en contacto de manera colectiva con la naturaleza, y en un espacio, aunque sea muy pequeño como es un huerto escolar, ¿no? Nada más, creo, estas experiencias para mí conocerlas han sido también una oportunidad como de enriquecimiento y de pensar de manera diferente. Y agradezco realmente esa oportunidad que pues me ha brindado al invitarme a conocerlas. Sí, yo quisiera decir algo sobre este elemento que resalta el doctor Humberto, y es que justo para mí, voy a reiterar el tema de la cosmovisión. Para mí explorar o tomar en cuenta esta dimensión es el origen de ese trabajo que menciona el doctor Humberto, porque a mí me quedó muy claro que el contacto, que el recuperar el vínculo con la naturaleza tenía un impacto y un efecto potente en las personas, ¿no? En cómo se posicionaban frente al mundo y frente a las otras personas, solo por el hecho de recuperar ese saber hacer, es decir, el, el producir tu propio alimento tiene un poder inimaginable. El saber que lo que tú haces puede darte un sustento, te permite valorar eh, lo que realmente es importante, ¿no? Es decir, yo si produzco mi alimento puedo ya no depender ni de si llega la comida o no. Es decir, por ejemplo, en el centro penitenciario es un caso emblemático porque la comida en un centro penitenciario no es gourmet, pues. Entonces, el que ellos tengan un huerto y puedan prepararse su propio alimento, incluso por ahí publiqué en algún periódico las recetas que ellos inventaban haciendo el uso del huerto, ¿no? Entonces, ver eso, más escucharlos hablar de cómo cuando empiezan a trabajar con el huerto se olvidan que están en la prisión, se acuerdan de otros momentos de su vida cuando estaban en otra condición, cuando eran más jóvenes, cuando trabajaban en el campo, porque es un centro penitenciario regional. Hay mucha gente que trabajó en el campo, vivió del campo o salió del campo. Entonces, bueno, ver el poder que tiene este espacio para reconectarnos con un momento de paz, de armonía, de tranquilidad, cómo incluso las plantas tienen cierta subjetividad, pero de sujeto, ¿no? En donde ellos se ponen a platicar con ellas, ¿no? Y cómo se generan diálogos y cómo se generan aprendizajes y reflexiones muy interesantes solo por estar en una actividad de huerto, ¿no? Y esto me lo aprendí de los productores, de los agricultores, que yo observaba que había elementos similares, ¿no? Como entraban a la parcela con más respeto, ¿no? Ellos decían así. Entonces yo veo como ese respeto es simplemente el reconocer que dependemos de esa tierra y que en la medida en que la cuidemos, nos estamos cuidando, ¿no? Entonces, yo creo que mucho de lo que comentas, Humberto, nace con esta experiencia con agricultores y ya después descubro que es ya un campo súper trabajado, la horticultura como terapia, ¿no? Pero bueno, a mí me la enseñaron los agricultores del sur de Jalisco. Muy bien. ¿Algún comentario al respecto más de parte de los aquí presentes? Disculpa, yo me quedé en la sesión, yo soy Narciso Barrera y quisiera ver Adelante. si es posible eh, ofrecer unas palabras después de haber escuchado todo esto. Claro, doctor, adelante, por supuesto. No, pues simplemente felicitar a la autora del libro, eh, escuchándola, me parece que coincidimos en muchos aspectos en nuestra mirada sobre la situación del campo y las regeneraciones agroecológicas o transiciones agroecológicas, y simplemente pues felicitar al panel, a ella misma por como describe de manera muy emotiva su trabajo, los resultados de su trabajo, y preguntarle si es posible tener una copia digital o cómo poder conseguir el libro.
Muchas gracias. Sí, claro, está, de hecho es un libro, bueno, aquí yo tengo una versión impresa, pero solo hay 4. En realidad el libro es virtual. Entonces, con gusto lo puedo facilitar para que lo pongan en la página de Facebook donde están ahorita transmitiendo esta presentación. Y aquí mismo, si se pueden subir archivos al chat, aquí lo puedo compartir también. Muchas gracias. Sí, también se podría compartir por el chat las direcciones de correo por si desean también enviarse por correo o algo por el estilo. También las opciones que mencionó la doctora Ellen, por Sí, supuesto. sí, por supuesto. Si quieren tomar nota, me lo pueden pedir por correo. En todo caso, es Helen con H, Helen.Juárez, arroba, CUS, USUR, es Centro Universitario del Sur, es CUSUR, CUSUR.udg.mx, y con gusto lo puedo compartir. Muy bien, y pues por Facebook también nos hacen un par de preguntas y un comentario. Ujú. Doy lectura a ellos. La primera pregunta dice, ¿qué tipo de diferencias habría entre, bueno, pone A y un punto, parece que está abreviando, quisiera pensar yo que es agricultura sustentable, que no se refiere a otra cosa, diferencias entre agricultura sustentable y agroecología desde su perspectiva? Pregunta realizada por Laura Gómez Tobar, perdón, es abierta, no está dirigida a nadie en específico. También hay otra pregunta de parte de Claudio Palma Mancilla. Bueno, es más bien un exhorto a responder algo que él menciona aquí, que dice, y bueno, también es abierto, no es dirigido a alguien en particular. Dice, sería interesante escuchar a los presentes sobre esta idea de que los vínculos que se establecen potencian a los grupos. Creo que ahí hay una posibilidad de investigación futura importante. Saludos desde el Fresnito, Jalisco. Y él mismo nos comenta después, al parecer, los vínculos con la tierra y entre los actores sociales son detonantes de procesos de reconfiguración agroecológica. Y felicita a la autora, a la doctora Erin Juárez. Esas son por si alguien desea tomar la palabra. Adelante. Bueno, yo haría un comentario. Yo creo que agricultura sustentable es como una categoría muy amplia, ¿no? Que cobija o que podría estar cobijando como concepto a distintas formas de llevarla a cabo. Digo, que me siento un poco comprometida a la respuesta porque Laura es también una de las grandes estudiosas de Chapingo, de la licenciatura en agroecología. Entonces, bueno, yo lo entendería así. La agricultura sustentable es como ese paraguas, que por ahí hay un autor que lo escribe así, en donde está la agroecología y otras perspectivas para hacer esa agricultura, de la agricultura una actividad sustentable. Aunque, bueno, para mí la agroecología también es, vaya, toda una propuesta robusta, ¿no? Tremendamente, y que tiene distintas dimensiones, multidimensional, pero bueno, yo diría así a grosso modo, la agricultura sustentable es como un horizonte donde la agroecología es una de las formas de lograrlo, ¿no? O es parte de esa forma de llegar a una agricultura sostenible. Ujú. No sé si quieran agregar algo, alguien más. Y gracias por los comentarios también de Claudio. He mencionado sobre la relación de qué opinaban o qué pensaban los presentes en los Ah, vínculos entre los actores y la tierra. Que sí, si estos se potencian en los grupos. bueno, yo voy a hacer un comentario, quizás Humberto, que también tiene mucha experiencia en campo y sobre todo en la parte sur de Jalisco, Paulina, que ha trabajado en comunidades indígenas.
Creo que mucho del daño que ha hecho la agricultura industrial y el modelo eh, a partir de insumos externos ha sido mucho el desmembramiento de las comunidades, ¿no? El tractor vino a suplantar la mano de obra colectiva, comunitaria, familiar, los insumos, el trabajo jornalero o el trabajo organizativo dentro de las comunidades. Entonces, creo que ya tenemos décadas de ese proceso de desarticulación de lo comunitario, lo social, y lo que la agricultura, la agroecología, estas aproximaciones que nos llevan a ver la tierra desde otro modo, desde devolver el saber, recuperar el saber campesino y trabajar desde otro horizonte que no sea nada más el insumo y del síntoma remedio, sino de trabajar, de entender las redes complejas que están en juego dentro de los elementos que componen un agroecosistema. Creo que eso va restableciendo, resarciendo el tejido social que se va dañando o que se ha ido dañando con este modelo tan agresivo, ¿no? Industrial. Y el saber que es importante tener al compañero que te va a ayudar a hacer un elemento o que tal compañero tiene un saber que tú quieres comprender y volver a tejer el tener claro que somos parte de un conjunto social y que somos comunidad, aunque estemos dispersos. Eso es algo que también yo no sé si lo pude transmitir en la parte de la red de actores, que puede haber actores dispersos, pero que se pueden sentir comunidad. Porque una llamada por teléfono, oye, tengo una plaga así, ya sabes, ¿qué hago? Ah, mira, la leche la vas a diluir y la vas a aplicar así, ya sabes, y bla, 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 ¿no? Entonces, creo que también de algún modo la agroecología y toda este montón de técnicas que se van desarrollando de saberes profundos, recuperar todas las interacciones en todos los sentidos sociales y debajo del suelo, ¿no? De entender que todo está relacionado, nos permite sanar muchas cuestiones de lo social, ¿no? Creo que es algo así. Sanamos las redes tróficas del suelo y sanamos también las redes sociales que estamos acá arriba trabajándolas. Entonces, creo que un poco, no sé si resuelve la pregunta, pero yo la puedo percibir desde ahí, ¿no? Muy bien. Laura Gómez Tobar agradece la respuesta a Ellen. Menciona que efectivamente hay muchos enfoques y dice que con gusto y agrado leeremos el libro. Así dice. Y también Gracias. envía saludos al doctor Humberto González. Y pues preguntar si consideran que hay algo más que agregar. Pues bien, si ya no hay más, con esto concluimos la actividad, la tercera actividad del día y la última del seminario del día de hoy. Y pues agradecemos la participación de los comentaristas y de la autora. También agradecemos a todos los que nos han seguido la transmisión por las plataformas. Y recordamos que el día de mañana continúan las actividades. Se tendrá la última sesión del seminario en la que de manera general se ahondará en el tema de la agroecología a nivel regional. Me gustaría recordarles que el comienzo es a las 10 de la mañana y también pues pueden seguir el evento por Facebook Live y también por Blue Jeans. Muchas gracias y saludos a todos. Hasta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias.